Ya. Eh, Hemos empezado hablando de lo que es un número complejo y eso pasó ya a la primera clase. Hemos hablado de algunos elementos. En el WhatsApp han colocado algunos libros que me parece bien. Eh, Uno de sus compañeros ha buscado ayudarles un poco con su experiencia. Y bueno, ahora vamos a mirar. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver de nuevo lo que vimos ayer, pero vamos a ver para conectar con el resto que vamos a avanzar hoy. ¿Está bien? Bueno, fíjense, habíamos visto la definición de un número complejo como un par ordenado de números reales de la forma z igual a b, donde a es la parte real, y aquí vamos a nombrar algo más. A es la parte real, b es la parte imaginaria. Hay algo que voy a repetir después en una lámina, pero antes de definir, quiero hablar de cuál es la notación de esta parte real. Fíjense, la parte real tiene esta forma. Voy a hacer una coma, R, E, Z. B es la parte imaginaria. Esta es la notación, la parte real y la parte imaginaria es complejo. ¿Está bien? Y cumplen las leyes. Y hemos dicho que esta definición no está completa si no se dicen las leyes que se cumplen. Adición, producto, igualdad. Un par ordenado puede ser un vector en el plano, pero para que sea número complejo, tiene que cumplir la ley del producto. Esa es la ley más importante. Las otras dos son también para vectores, pero el producto diferencia de un vector a un número complejo. Están viendo, aquí habíamos hablado de que la notación que ustedes conocían en el colegio Z igual A más I por B, parte real, parte imaginaria, el número complejo compuesto por dos partes. Esa notación no está aquí definida matemáticamente, pero llegamos a mostrar que esta relación también se puede mantener bajo ciertas circunstancias. Entonces, vamos a empezar con ciertas definiciones para ver cómo era esta relación. Ya habíamos hablado de las propiedades. Al hablar de las propiedades de los números complejos, entonces podemos mirar la propiedad conmutativa tanto para la adición como el producto, la asociativa lo mismo, el elemento neutro, ¿sí? El elemento neutro aditivo, neutro multiplicativo, y al definir estos elementos,
Habíamos llegado a la conclusión del neutro multiplicativo, lo llamamos unidad real, es el 1. Y establecemos el homomorfismo entre reales y complejos con parte imaginaria nula. ¿Qué significa homomorfismo? Que las propiedades del conjunto de los reales y del conjunto de los complejos con parte imaginaria nula son iguales, cumplen y mantienen las mismas propiedades. Quiere decir que son dos conjuntos iguales. ¿De acuerdo? Bien. Luego habíamos visto y habíamos definido la unidad real y la unidad imaginaria. Y de esta manera podríamos expresar cualquier número complejo, de esa manera. Fíjense, A, B es igual a A0 más 0B, que va a ser multiplicando por escalar A por 1, 0 más B por 0, 1. ¿Pero qué es 1, 0? Fíjense, ahí arriba está la unidad real. ¿Qué es 0, 1? La unidad imaginaria. Entonces, el par ordenado AB puede escribirse como A por 1 más B por I. O sea, A más I por B, la notación que ustedes conocen y también es válida. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Hasta ahí habíamos llegado. Ahora vamos a hablar de la propiedad distributiva. Vamos a hacer en esta misma lámina propiedad distributiva. Entonces, fíjense, es la propiedad distributiva definida de esta manera. El producto respecto de la suma. El producto respecto de la adición, pondremos no. ¿Cómo se presenta esta propiedad? Vamos a decir que vamos a definir tres complejos. Y ya están definidos al principio en realidad, pero vamos a traerlos aquí. No nos olvidemos. Z1, Z2, Z3. ¿Bien? Entonces, vamos a decir Z1 por Z2, perdón, Z2 más Z3
igual Z1 por Z2 más Z1 por Z3. ¿No? Eso, esa es la propiedad distributiva. Bueno, ¿cómo demostrarlo? Todas las propiedades deben ser demostradas. Matemáticamente reconocemos eso. Todas las propiedades tienen que ser demostradas. Bien. ¿Quisieran hacer ustedes el intento de demostrar esta propiedad? Muchachos, a ver, díganme, ¿pueden animarse a demostrar? A ver, Pamela, ¿puedes demostrar esta propiedad? Pamela, ¿estás despierta? Pamela Lisset, Colque, Sí, buenos días, Inge. Un ratito. ¿puedes demostrar? Ah, No, estabas muy distraída. sí, un cachito, pero... Bueno, Israel Flores Flores, ¿se te han pegado las sábanas? Lo siento, Inge, Ujú. se me hizo un poco tarde. Está bien, hay que dormir por las noches. ¿De forma literal, Inge, o con algunos valores numéricos? No, demostrar significa general, nunca un valor numérico. No se olviden, demostrar es algo general. A ver, Pablo Escobar, ¿tú puedes demostrar? Sí, Inge. ¿Es fácil? No. ¿Quieren que lo haga Sí, yo? sí, Inge, está fácil, solamente hay que aplicar, bueno, lo que pide, ¿no? La suma primero en este lado, en el lado de, y luego multiplicar por Z1 y después la igualdad. Exactamente. Miren, vamos a, como ustedes están muchas veces habituados a cosas, esta es una demostración muy trivial. Porque, ¿por qué trivial? Porque es evidente a la vista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, tomamos complejo Z1 y lo multiplicamos. Voy a hacer un doble paréntesis, van a disculpar. No estoy usando fórmulas. Por Z2 más Z3. Lo hacemos de esta manera. Entonces, aquí voy a poner Z2 más Z3. Fíjense, y cierro el segundo paréntesis, ¿ya? No se me van a confundir. Entonces, ahora primero debo hacer la suma, ¿no es cierto?
raro. Primero debo hacer la suma. Entonces, ¿qué voy a tener? Como resultado voy a tener exactamente esto. Voy a borrar porque está de más. Entonces, aquí tengo la suma. Y voy a tener 2 más A3. Aquí voy a tener B2 más B3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hago la multiplicación. ¿Cómo multiplico esto? ¿De acuerdo? ¿Recuerdan cómo es la multiplicación? Sí, Inge. Ya. Entonces seguimos la ley de multiplicación. Para la parte real. Partes reales menos partes imaginarias, ¿no es cierto? O sea, voy a tener que multiplicar así. Un segundito. Fíjense. Es un poco redundante. 1 por 2 menos 1, B2 más B3. Este es el primer elemento del par. Y luego, el segundo elemento del par es B1 por A1 más A2 más A3. Voy a cerrar un paréntesis. Y más A1 por B2 más B3. ¿Sí? Y aquí tenemos la multiplicación, el producto. Pero ahora vamos a desarrollarlo. Rodrigo Zapata, te has dormido, no tienes que ver tanta televisión antes de dormir. Esto es perdón. Ya. Entonces hago la multiplicación y en la parte real, fíjense que va a quedar A1 a 2 más A1 a 3. 1 a 2 más A1 a 3 menos B1, B2, B1, B3. Entonces vamos a tener
Voy a copiar todo aquí. Ya. Primer elemento del par. ¿Está bien? Ahora el segundo elemento del par. Voy a quizá tener que mandar abajo todo. El segundo elemento del par vendría así. De 1 a 2 más de 1 a 3 más 1 de 2 más 1 de 3. ¿Sí? Voy a pasar por abajo para que se vea mejor. Disculpe, licenciado, en el cuarto no es menos B1, B3. Donde está es menos, ¿no? Sí. Negativo. Sí, está bien. Esto es negativo. Toda la razón. Está bien, tienen que estar atentos, muchachos. Listo. ¿Está bien? Ahora puedo separar todo esto. Y fíjense, voy a separarlo de la siguiente forma. Esto va a ser igual a... Ahora vamos a mantener mi paréntesis. Y digo, 1, 2, menos B1, B2. Lo separo. Y aquí voy a sacar esto después. Solo estoy haciendo un ordenamiento nada más. Coma. Perdón. Ahora la segunda parte la voy a ordenar también. 1, 2, más
B1 A2 más A2 B1. De esta manera. Y voy a tener más. Y esto. Cierro el paréntesis acá. Bien. Voy a poner el igual. Fíjense, muchachos, puedo separar en dos pares ordenados. Uno que puede ser sí, hay un problemita. Pero fíjense, y aquí me queda el otro par. Fíjense, solo he hecho ordenamientos con las propiedades de números reales, porque sabemos que cada par ordenado es un par ordenado de números reales, eso es un número complejo. Entonces, todo esto que he desarrollado es en base a los axiomas de números reales. Entonces, no he transgredido ninguna ley y llego a esta conclusión, por lo tanto, ¿qué es este primer elemento? Y ustedes se fijan, esto es Z1 por Z2 y el otro es Z1 por Z3. Entonces, de esta manera, habría demostrado la regla, ¿sí? Estoy partiendo, fíjense, estoy partiendo, perdón, esto, fíjense de dónde parto. Parto de acá, desarrollo los términos bajo las leyes y llego hasta acá. ¿Han visto? Entonces esa es la forma de demostrar. Pero bueno, este no es solamente es un recordatorio de lo que ustedes ya saben hacer. No vamos a hacer este tipo de demostraciones aquí nosotros. Ustedes las harán en su casa porque si no vamos a perder mucho tiempo. Bien, muchachos, entonces vamos a continuar ahora con otros elementos que necesitamos aprender. Fíjense lo que les había dicho.
Se ha borrado de acá, no sé por qué. Lo que había definido al principio, RE de Z va a ser la forma de hablar de la parte real del complejo Z, y de Z la parte imaginaria del complejo Z. Ahora, el complejo conjugado, ¿cómo se define? Fíjense, para todo complejo existe su conjugado tal que si Z es AB, Z conjugado es A menos B. O sea, la parte real de Z es la misma que de Z conjugado, pero la parte imaginaria de Z es opuesta a la del complejo conjugado. ¿Está claro, muchachos? Bien. Ahora vamos a hablar del complejo inverso. Y aquí tenemos que hacer algunas diferenciaciones. Y tenemos, ¿cómo definimos el complejo inverso? Si Z es un número complejo, existe un complejo inverso tal que la multiplicación entre ambos me da la unidad real, la unidad de los números complejos, la unidad real de los números complejos. Si Z es AB, entonces Z menos 1 va a ser X100. Y como estamos diciendo que la multiplicación es esta, vamos a buscar X100. ¿Está bien? Nuestra incógnita es encontrar X y Y. ¿Cómo son? Entonces, lo único que tenemos que hacer es usar las propiedades y lo que estamos haciendo, reemplazar por sus pedazos. Fíjense, acá voy a reemplazar a B por Z. ¿Sí? Voy a reemplazar XY por Z menos 1, que no conozco. ¿Cómo será Z menos 1? Mi único dato es AB. Y Z menos 1 lo reemplazo por XY. Esto me debe dar, perdón, esto debe dar el complejo 1, la unidad imaginaria. ¿Cómo es la unidad imaginaria? ¿Recuerdan? No digo la unidad real, es el complejo 1, pero hemos demostrado la clase anterior, ¿no? O hemos definido la clase anterior, el 1. Entonces, esta multiplicación debe darme 1, 0. Ahora, a ver, muchachos, multipliquemos, ¿sí? ¿Cuál es la multiplicación? Entonces decimos, voy a dejar el mismo, solo que voy a X menos B por Y, BX, ay caramba, perdón, va a ser BX más AY, ¿sí? Así hemos hecho la multiplicación. Esto debe ser 1, 0. Ahora, para que dos complejos sean iguales, sus partes reales deben ser iguales y sus partes imaginarias iguales. Por lo tanto, aquí se van a plantear dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las ecuaciones? Fíjense, voy a tener va a ser igual a 1, porque es el primer elemento del par de la izquierda, y lo otro
sería 1, 0. Listo. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. A ver, muchachos, les voy a dar 5 minutos para que resuelvan esto. Resuelvan las dos ecuaciones con las dos incógnitas. ¿De acuerdo? ¿Pueden hacerlo? Muchachos, Sí, ¿dónde están? Ya, háganlo, sí, pues. sí. Hagan. Trabajen. Ahora les toca trabajar. Dos ecuaciones con dos incógnitas.
Sí, eso sale. Ingeniero, su micrófono está apagado, no lo logramos escuchar. Se apagó. Perdón. Ya. Este menos 1 va a ser entonces igual a que va a ser el complejo complejo. Poner nuestros paréntesis. Introducir unos paréntesis acá. Este es el complejo inverso. ¿Qué les parece, muchachos? Bien. Estamos hablando de algunos elementos, después vamos a hablar de las operaciones que no hemos considerado, pero antes debemos hablar de lo que es el plano complejo y la representación geométrica. ¿Cómo representamos en el plano? Plano complejo. Vamos a definir el plano complejo de esta manera. Voy a tener un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, donde voy a representar en el eje de ordenadas, voy a representar la parte imaginaria del complejo. En el eje de abscisas, la parte real del complejo. De esta manera, el complejo ZAB puede ser representado por sus coordenadas B en la... Perdón. Estamos mal. A en la parte real y B en la parte imaginaria. Entonces, ya. Perdón. Tengo que mostrarles lo que estoy viendo. La representación en el plano complejo. El plano Z entonces va a ser este plano. El plano, lo mismo que representamos en el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, es el plano donde en el eje de ordenadas voy a representar la parte imaginaria y en el eje de abscisas la parte real del complejo. Entonces el complejo va a ser un punto en este plano y puede estar en cualquiera de los cuadrantes. Pero para poder definir esto de una manera un poco más detallada, vamos a hablar de la norma del complejo y del argumento. ¿Qué es la norma? Es la distancia del complejo al origen. Si hablamos de distancia, podemos usar Pitágoras. ¿Sí? Y vamos a entonces hallar la distancia. ¿Cómo encontramos la distancia? A ver, díganme. ¿Cuál es la distancia del complejo al origen? Va a ser, fíjense, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B. ¿Y cuál es, de acuerdo al teorema de Pitágoras, qué sería? Muchachos, ¿qué sería? A cuadrado más B cuadrado.
Bien, ¿no es cierto? A cuadrado más b cuadrado. Ahora, el argumento del complejo es el ángulo que forma la recta que une el origen con el complejo y el eje X. Este ángulo, fíjense, yo puedo encontrarlo en ese mismo triángulo rectángulo y puedo hablar de que ese ángulo es la tangente inversa. Vamos a hacerlo como una fórmula. Va a ser la tangente inversa y. Entonces, de esta manera definimos la norma y el argumento del complejo. ¿Sí? Entonces, fíjense, un ejemplo de uso. Puedo usar esta notación para expresar el complejo inverso. Ingeniero, en la parte de la tangente inversa, ¿no sería de B menos B sobre X? A B Digo, B sobre sobre A. A. B sobre A. Correcto. Perdón, muchachos, está muy bien. B sobre A. Bien, de acuerdo. Ahora fíjense, voy a ver lo que había encontrado. El complejo inverso. Habíamos encontrado esto, ¿no es cierto? El complejo inverso es este término. Este término yo lo puedo desarrollar de la siguiente forma. Puedo factorizar 1 sobre a cuadrado más b cuadrado de ambos términos. ¿Sí? Y podría dejar de esta manera. Fíjense. Acá. Me queda ahí. ¿Acá qué me va a quedar? Me va a quedar menos b. Fíjense, ¿qué es esto? Ustedes se fijan, es la norma de z. Raíz cuadrada de cuadrado más b cuadrado. ¿Qué es esto? Ustedes se fijan, esto es 1 sobre la norma de z elevado al cuadrado. Entonces, yo puedo decir, aquí voy a reemplazar
La norma de z elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué tengo acá entre paréntesis? A, coma, perdón, me está faltando la coma, menos b. Es el par ordenado A menos b. Que si ustedes recuerdan, ¿qué era esto? ¿Recuerdan lo que era? Complejo conjugado, dije. Exactamente. Complejo conjugado. Entonces, reemplazamos el complejo conjugado. Acá podemos, ¿sí? Podemos escribir directamente. Resulta que el complejo inverso menos 1 llega a ser igual a z conjugado sobre la norma de z al cuadrado. ¿Sí? Y aquí podemos jugar con varios elementos. A ver, ¿qué hora tenemos, muchachos? Ya, nos quedan 20 minutos. Entonces vamos a empezar a hablar de ciertos elementos antes de continuar con el avance de materia. Vamos a hacer algunos ejemplos y ejercicios de que ustedes, primero les voy a hacer recuerdo, triángulos rectángulos especiales. ¿Se acuerdan? No. ¿Cuáles son? 3, 4, 5. No. Miren, triángulos rectángulos especiales son dos. El triángulo, los dos los han manejado toda, desde la escuela hasta salir bachilleres y ahora los siguen manejando porque en un estuche geométrico hay dos escuadras que representan triángulos rectángulos especiales. ¿Recuerdan ahora cuáles son? 30, 90, 60, 45, 45, 90. Exactamente, esos son los triángulos rectángulos especiales. Entonces voy a escribir acá. Bueno, voy a tratar de dibujar los triángulos rectángulos especiales. Y vamos a representarlos de esa manera. A ver, aquí tengo este. Vamos a representar el 45, 45. Estoy medio mal en mi representación, no sé qué pasa. Vamos a agrandar un poco esto. Y usaremos así.
No quiero formarlas exactas. Creo que está un poco chueco. Ahí. Ahí no. ¿Qué les parece? Voy a escribir por esta vez la relación de ángulo. Uno, dos puntos, uno, ángulos iguales y el desigual es el doble que nosotros dos. ¿Sí? Caso. La relación de lados a ver un segundito. Esto, ahí es. Bien. Aquí vamos a hablar de la relación de lados. Es raíz de 2, ¿no es cierto? Listo. Ese es el otro triángulo rectángulo especial. Voy a escribirlo acá. Voy a dibujarlo acá. Es aproximadamente así. Vamos a hacer un pequeño cambio en esto. Ya. Aquí vamos a tener la relación de ángulos. Es 1, 2, 3. ¿Sí? Y la relación de lados es 1, relación de ángulos. 1, 2, 3. Relación de lados.
Al ángulo que tiene 1, le pone el lado 1. Entonces, hacer esto así. 1. Al ángulo que, perdón, al ángulo con 2 se le pone el lado que es raíz de 3. Y finalmente, uno raíz de 3, 2. Esa es la relación de lados y esa es la relación de ángulos. Bien. En ambos casos. Aquí, los ángulos iguales, lados iguales, 1, 1. Y el ángulo doble, raíz de 2. Y aquí tenemos 1 raíz de 3, 2. Ahora, todas las funciones trigonométricas están definidas para estos triángulos rectángulos especiales. ¿Sí? Y eso es lo que me interesa expresar con ustedes. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros sabemos además el círculo trigonométrico. Voy a... acá voy a dibujar acá el círculo trigonométrico, ¿ya? Aquí a un lado. Vamos a hacer... Ahora sí, más o menos. Sí. Voy a dibujar en el plano el círculo trigonométrico. Voy a dibujar los ejes. Quiero esto. Quiero... Me llamo quitar relleno. Negro. Vamos a mejorar un poco la figura. Ya. Ya. Aquí tenemos los 4, cada cuadrante, los 4 cuadrantes. Ustedes se fijan, un complejo en el primer cuadrante, ¿cómo se comporta? Voy a tener, miren bien, en el primer cuadrante, parte real y parte imaginaria del complejo van a ser positivas. En el segundo cuadrante, parte real va a ser negativa, parte imaginaria positiva.
En el tercer cuadrante, parte imaginaria y parte real negativas. En el cuarto cuadrante, parte real positiva, imaginaria negativa. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso para expresar los ángulos de un número complejo. Por ejemplo, necesito este dibujo para poder... Ah, ya, vamos a hacer aquí las preguntas. Aquí mismo. Voy a hacer algunos pequeños arreglos. Mm, Imaginario. ¿Cierto? Y la parte real. Bueno, eh, vamos a dibujar. No, no quiero agrupar ya. Muy bien, muchachos. Vamos a ver entonces acá cómo vamos a manejar esto. Sí, sí. Quiero que ustedes me digan, expresen como par ordenado, perdón, me expresen, hallen la norma y el argumento de los siguientes complejos. Norma y argumento, no se olviden. Voy a escribir. Vamos a decir A, decir, vamos a decir B,
No sé si sea. Quiero que hagan esto sin máquina, norma y argumento, haciendo todo a mano. ¿Pueden poder hacerlo? Sí, Inge. Ya, háganlo, muchachos. Ya, quedan 2 minutos. Vamos a ver sus resultados la próxima clase. ¿Está bien? Muchachos, pueden retirarse. Le hice una consulta antes de que se vaya. El argumento tiene que, para trabajar con el argumento, ¿vamos a trabajar en radianes o en grados? Radianes siempre. Les voy a explicar la próxima clase por qué. Por el momento pueden hacerlo en grados. Es una forma de entrar, pero vamos a hablar después. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Está bien, gracias, Inge. Hasta la próxima clase, muchachos. Vamos a hacer siempre radianes. Les explico por qué la próxima clase. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Que les vaya Hasta luego, bien. Inge. Hasta luego. Luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Inge, ¿podría mostrar las diapositivas? ¿Perdón? ¿Podría regresar a la diapositiva? Es que